Shalom Ubrajot, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión. Esta semana analizamos juntos la Perashat Lech Lejá. Es tiempo de partir en la historia bíblica. No es tiempo de abandonos, sino de crecimiento y de elecciones. Y así se empieza a delinear nuestro perfil como nación. Así es como Abraham, por ahora solo Abraham, se echa a andar por caminos intransitados, desconocidos y no trazados. Lech Lejá, vete para ti, resuena una y otra vez en nuestros oídos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No es aquello de la historia vuelve a repetirse, no. Es nuestra propia historia. La de su padre o tal vez la de su abuelo. Tal vez lo sea la suya propia, tal vez miles y miles de biografías contadas que partieron de diferentes puertos o ciudades, pero recalaron aquí, allá o más allá, en las geografías del mundo todo. Lech Lejá es la historia hebrea plegada en un pañuelo, pues los caminos de Abraham son los nuestros, los de todas las épocas y todos los siglos, nunca abandonando a nada ni a nadie, solo yendo hacia nosotros mismos. Para ti, dice el texto, Lejá, quiere decir para tu bien y para tu placer, porque cumplir la voluntad de Elohim es en sí mismo el bien y el placer, y cuando esa voluntad hace coincidir nuestro camino con la geografía de la amada Israel, entonces lo bueno y lo placentero se elevan a su máxima potencia. Y allí está Abraham precisamente, Bekoach uva fual, es decir, en potencia, refiriéndonos al ideal y en los hechos, a lo real. Tiene 75 años a la edad de partir, y tal vez, querido oyente, usted esté sorprendido. Todo un imposible, dirá, para el hombre simple, cuya fe acompaña a su razón, que lee e intenta aprender de la Torá, rescata lo que se le insinúa, no solo lo que se le escribe en lo superficial. Los años no cuentan, parece decir el texto de nuestra Torá. Lo que cuenta es uno y sus aspiraciones. Abraham tiene mucho recorrido ya, pero falta más aún. Conviven con él los hechos, por eso dice el texto fual, que no son pocos, pero no es menos su koach, su potencialidad, que aparece aún intacta según nuestra Torá. ¿En qué medida este hombre, gran hombre a decir verdad, estará indicando nuestro propio deseo y sueño de ser? ¿Hasta qué punto debemos reflejarnos sin sobredimensionamientos, nosotros todos, y ver cuánto en medio de nosotros permanece aún latente sin realizar? Cómo este Lech Lejá reverbera, hace ecos en nuestros tímpanos, aturdidos por tantos llamados, convocatorias, desafíos, en fin, tantas frustraciones tal vez, que jamás llegaron a ser fual, una acción. Permaneciendo solo en el deseo de ser, en el koach. Cuántas preguntas me genera Abraham, y así de simple como su primer nombre. ¿Qué será de mí cuando deba llamarlo Abraham? Entonces, no son los nombres los que acomplejan, son los logros, y por sobre todo el cómo se lo alcanza, ¿no le parece?
Abraham no es ejemplar, para nada. Es hombre y duda. Es humano y piensa. Es sensible y pregunta. Es mortal y teme. Eso me hace admirarlo más, ya que con todo eso me demuestra que las distancias entre reales e ideales son transitables, son posibles. Y me debo animar. Vale la pena intentarlo. El Todopoderoso se lo pide. Dice la Perashá Lej Lejá: te haré un pueblo grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así continúa nuestro relato. Estas promesas fueron formuladas a Abraham para disipar las dudas generadas por su partida. El Todopoderoso, quien conoce los pensamientos íntimos de cada ser humano, Yodea Makshabot, le responde aún a lo no dicho. ¿Y qué ideal es el mundo bíblico, verdad? Que yo pueda hallar respuesta a preguntas nunca dichas, pero que están en mí, dentro de mí, y permanecen inexpresadas. Sin embargo, y como dice el relato de Pesaj, en aquella noche existe aquel hijo que no sabe preguntar. ¿Qué actitud toma frente a aquel? No que no tiene preguntas. ¿Existe algún ser humano que no las tenga? Sino más bien no sabe hacerlas, no sabe preguntar. La respuesta no se debe hacer esperar. Atpetajlo, tienes la obligación, así dice el texto, de abrirle el camino a las preguntas. Prestemos atención, por favor. No hay que decirle la pregunta, sino enseñarle a preguntar, que no es lo mismo. Qué fascinante decíamos que es el mundo bíblico. Y me pregunto, ¿es real o ideal? Esta vez decídalo usted, querido oyente. Yo vuelvo a Abraham. El Todopoderoso le abrió la puerta. Allí aparece Abraham, hombre, en su íntegra dimensión, y habla, cuestiona, pone condiciones. Sí, como lo escuchó, condiciones. Y los comentaristas del Tanaj no vieron en el patriarca un hombre interesado solo en los favores divinos. Vieron en él a alguien más grande, más sublime, más elevado. Según la historia se cree que Abraham habló con Elohim y puso una condición antes de partir: que su esfuerzo, su derrotero, sus ideales y su lucha se vean continuados. Y Abraham pide a Elohim continuidad para la obra que habría de emprender, ni más ni menos. Kadosh Baruj Hu le respondió: me has hecho un pedido demasiado grande. Es difícil determinar lo que será la descendencia del hombre. Hay elecciones, hay libertades, hay tropiezos. La garantía está en ti, Abraham. Pero, ¿y tus hijos? ¿Quién los garantizará? Preguntas. Atpetajlo, como vimos, ¿no? Sin embargo, Elohim hará una excepción con Abraham. Tal vez por su pedido un tanto inusual, tal vez por lo atrevido, o tal vez porque es menester para el hombre de bien, o Isha Hesed, como decimos en hebreo, el ver plasmada su propia bondad en vida. Concédele la bondad, el Hesed, a Abraham. Y Elohim se la concedió porque Abraham lo pidió, lo exigió, lo puso como condición para conjugar lo real junto con lo ideal. Porque esos son los caminos que se hacen al andar. Los caminos de Abraham tienen nombre propio. Será el camino de Yitzhak, más tarde el de Jacob, y así una interminable lista de nombres y hombres hasta llegar a su abuelo, a su padre, a usted, a su hijo y a su nieto. Aquellos por los cuales íntimamente estamos pidiendo nos continúen. Ahora tratemos de imaginar qué pensó nuestro abuelo al partir, o tal vez nuestros propios padres. Rabot Makshabot Belev Ish, dice el rey David en sus Teilim. Muchos son los pensamientos internos del ser humano. Sin embargo, dice el Pasuk, Atzak Yahweh Hitakum. Pero continúa, solo el consejo del Altísimo
habrá de cumplirse. Y Elohim, téngalo por seguro, sabe por qué. Lo hicieron mi paja, lo hicieron mi paja, la 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 me hate you fio no lo hicieron mi paja, lo hicieron mi paja, lo la 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 me hate you fio no b'shem Hashem b'shem Hashem